Bueno, hoy estamos tratando de pensar el tema de los contenidos en el diseño curricular. Retomamos un poco la idea, esta materia es didáctica y currículum, entonces estuvimos recorriendo un poco las ideas repasando, mejor dicho, lo que ustedes ya sabían sobre qué es la didáctica, cuál es su campo de estudio. Después empezamos a hablar un poco de currículum. Y entonces lo definimos finalmente como un documento escrito, público, editado por el Estado, escrito por especialistas en las distintas áreas, en el cual están establecidos los contenidos que deben ser enseñados en las aulas de los distintos niveles educativos. Bueno, en esa dirección es que el capítulo primero de este libro de Gilles Paramés y el ABC de la tarea docente lo habíamos como seccionado en dos partes. La primera parte la vimos la semana pasada pensando esta definición de cultura. Queda claro que no hay una sola cultura, que hay muchas culturas y que en todo caso hay una cultura hegemónica que después es la que termina seleccionando los contenidos que se consideran básicos para ser enseñados en todos los niveles educativos, ¿no? Ahí habíamos quedado en que ustedes recorrieran esta segunda parte que ya habremos recorrido, digamos, en el tablón de clase, pero que para cerrar vamos a pensar un poco. Decíamos que en esa selección de contenidos evidentemente entraba en juego una cuestión que tenía que ver con el poder. El poder desde la concepción de Foucault. Foucault dice, digamos, que un filósofo, sociólogo también, bueno, que reflexiona sobre la aparición de las instituciones modernas, justamente en la modernidad, entre ellas la escuela, todas esas instituciones a las que llaman encierro, ¿no? Y Foucault establece entonces esta cuestión de la importancia del poder en todas las relaciones humanas. Y muy claramente el poder va a aparecer en esta puja por determinar qué contenidos son incluidos en los diseños curriculares y cuáles no. Recordemos que lo que no se incluye pasa a formar parte del currículum nulo, y recordemos que hay cosas que no están incluidas, pero que igual se aprenden en la escuela y que pasan a formar parte de lo que llamamos currículum oculto. Bien, pero en ese currículum prescripto, en esa selección de contenidos que quedan establecidos para ser transmitidos en los niveles, hay una fuerte puja de poder. Entonces Foucault dice que existen algunos procedimientos, digamos, que se usan para que el poder se manifieste en esa selección de contenidos. Uno de los procedimientos es el de la prohibición. Durante mucho tiempo algunos temas estaban absolutamente prohibidos de ser tratados en los diseños curriculares. Entonces nombra sexo, nombra religión, algunas de esas temáticas que durante mucho tiempo fueron silenciadas o calladas, ¿no? El segundo procedimiento es la posesión y el uso de la verdad, y esto tiene que ver con que, bueno, cuál es el saber reconocido en los distintos espacios donde el poder se desenvuelve para ser transmitido. ¿A qué se refiere esto en la práctica? Esto en la práctica se refiere a que quienes diseñan los diseños curriculares, bueno, se convoca siempre a los mejores especialistas, pero al interior de cada una de las disciplinas siempre hay pujas por establecer qué contenidos pueden ser los mejores para ser transmitidos y cuáles pueden esperar, ¿no? En esta dirección es que dice esta cuestión de la posesión del saber en cada una de las disciplinas que después forma parte de los diseños curriculares. Y quiénes son seleccionados como las autoridades más importantes para que esto ocurra, ¿no? Después el tema de la verdad en el sentido de justamente más relacionado con el anterior, ¿no? Quién es el portador del verdadero saber valioso, verdadero, para que entonces uno confíe en eso y ese conjunto de reglas que establecen
los científicos o los especialistas de cada una de las disciplinas vayan estableciendo qué es lo que se debe transmitir. Después habla de los campos que intervienen, y este sí es un tema importante, ¿no? ¿Qué campos intervienen o pujan justamente también desde lugares de poder, hablando del mismo tema, pujan por incluir sus miradas, ¿no? Y los campos que pujan por incluir sus miradas, entonces van a decir que son básicamente tres: el campo cultural, el campo del Estado y el campo del mercado. El campo cultural, bueno, ya vimos bastante de la cultura, pero por ahí aquí especifica lo que dijimos en el punto anterior, ¿no? ¿Quiénes son los que intervienen en esa selección de contenidos? Se buscan los mejores especialistas de cada una de las disciplinas. Y al interior de las disciplinas, a veces hay en el terreno de las artes, por ejemplo, es decir, bueno, más bien hay academias, ¿no? Más que en el resto de las disciplinas donde se convoca a universidades, a centros de estudio, a lugares reconocidos, ¿no? Como importantes en cada una de las áreas. Pensémoslo en la práctica, en educación. En educación primaria se convoca a los mejores especialistas que tengan publicaciones sobre ese nivel. En educación inicial, a los mejores especialistas que tengan publicaciones sobre ese nivel, que trabajen en universidades, que trabajen en instituciones consideradas importantes para la educación, por ejemplo, Flaxo. Es decir, los nombres que aparecen en la elaboración de los diseños curriculares tienen que ver con esas personas reconocidas como importantes en el campo cultural, ¿no? Por eso dice, se convoca a personas de instituciones de enseñanza superior, universidades, facultades, academias. El campo cultural. El campo del Estado, esto ténganlo siempre presente, es el campo que tiene el monopolio de la fuerza, es decir, es el que va a tener la última palabra, que va a definir entonces claramente cuáles contenidos se incluyen y cuáles no. Desde que se constituyeron los estados nacionales, el Estado establece esto, ¿no? Y toma, digamos, las riendas sobre todo lo que tiene que ver con la educación. Desde la sanción de la primera ley de educación, que fue la 1420 en 1884, el Estado se hace cargo de esto. Bueno, por eso dice: el Estado concentra el monopolio de la fuerza, la autoridad legítima para arbitrar en los conflictos. Si hay conflictos de poder por establecer qué temas se incluyen y qué temas no, bueno, será el Estado en última instancia, con sus especialistas y sus autoridades máximas, las que determinarán qué es lo que se establece dentro del diseño. Y después, bueno, hay una serie de cuestiones que desde el Estado se van a presionar para que siempre estén presentes: los símbolos de la nación, las leyes, la historia del país, los deberes y derechos de los ciudadanos, las reglas de tránsito, como infinidad de otras cosas, porque estos son ejemplos del momento que fue escrito esto. Y el campo del mercado es un terreno importante, de fuerte puja también de poder, que, digamos, presiona desde distintas direcciones. Presiona desde los perfiles del egresado que se espera en cada uno de los niveles, y no solamente pensando en el perfil del egresado en cuanto a aportador de conocimientos, sino también en cuanto a aportador de algunas actitudes. Y en ese sentido, la escuela nos prepara muy bien para el mundo del trabajo, en cuanto al disciplinamiento de los cuerpos y al disciplinamiento también en torno a el control de la asistencia, las llegadas tardes. Es decir, nos va disciplinando claramente para prepararnos para el mundo del trabajo y responder a las demandas del mercado en esta dirección. Bueno, y también en el campo del mercado entonces se cita a la llamada industria cultural, que es que en el caso de la educación inicial y primaria está muy relacionada, bueno, la secundaria también, con las editoriales, ¿no es cierto? Y la producción de aquellos libros que después se van a usar en cada uno de los niveles. Bueno, el resto lo pueden leer ustedes de esto. Y también, sí, lo que me interesa, bueno, después se establece que para llegar a ser un contenido a enseñar
hay algunos criterios, tienen que ser contenidos que sean considerados como útiles, como verdaderos, como pensando siempre en el bien común, bellos, en el sentido que el criterio de belleza también tiene un peso en la selección de contenidos. Después hace referencia a cómo se divide el trabajo pedagógico. Bueno, lo pueden leer por su cuenta, no es una cuestión tampoco muy importante, pero sí es importante la idea de la transposición didáctica, que seguramente es un concepto que ustedes el año pasado han visto en didáctica general. ¿Qué es la transposición didáctica? Primero, sabemos que viene de una didáctica especial, que es la didáctica de la matemática. El autor de este concepto era Chevallard, que era un didacta de la matemática, y en esta relación que debe tener la didáctica general con las didácticas específicas de mutuos aportes, justamente el aporte de la didáctica de la matemática con este concepto le ha servido a la didáctica general para después utilizarlo en todas las disciplinas. ¿Qué es el concepto de transposición didáctica? Que acá lo define como traductores, tradiciones, ¿no? Una cosa así, toma una terminología en esa dirección, porque de alguna manera dice que la transposición didáctica implica, la podríamos definir como las sucesivas transformaciones que tiene el contenido científico para llegar a ser un contenido a enseñar. Y digo sucesivas transformaciones porque no es una sola, son varias las transformaciones que va a tener el contenido científico tal cual sale de una ciencia, de una disciplina especial para llegar a ser un contenido a enseñar. Ese es el concepto de transposición didáctica. La simplificación que tiene que tener el contenido para llegar a ser un contenido enseñable de acuerdo a la edad de nuestros alumnos. Si pensamos que la idea de números pertenece a la disciplina álgebra dentro de la matemática, bueno, la idea de número en álgebra para los especialistas en matemática está muy alejada de la idea de número que transmitimos a los niños de nivel inicial, ¿no? Esas sucesivas transformaciones para adaptar ese contenido, que lo tengo que simplificar, necesariamente lo tengo que simplificar y adaptar, es lo que llamamos transposición didáctica. Bueno, este concepto era muy importante que les quede claro, y además también yo les comenté que las últimas hojas no las leíamos porque hace referencia el libro, digamos, el ABC de la tarea docente es un libro de ciertos años, pero la verdad que honestamente no ha aparecido nada que reemplace con la simplicidad, la simplicidad con la que con la simplicidad con la que puede relatar estos temas que si no son muy arduos de trabajar. Y entonces en la última parte hace referencia a los contenidos básicos comunes y a una serie de cosas que son de la década del 90 y que iban a confundir. Pero lo que sí queda claro que en esa parte habla de cómo la cultura que ha sido determinada y seleccionada para ser incluida en un diseño curricular en un momento histórico, luego debe adaptarse a las realidades de las aulas. Un poco lo que hablábamos la otra vez, que eso se materializa a través del proyecto institucional. Bueno, el video está quedando un poquito largo en tiempo y después no lo puedo manejar para compartir. Va a quedar para trabajar después el capítulo 2, que es de cierta complejidad, pero tengan presente que lo que vamos a tratar de recorrer es esta idea de la segunda concepto importante, que es currículum, que algo vimos con Dussel y que vamos a verlo con un poco más de detalle aquí, viendo las distintas corrientes en torno al currículum que existieron en la historia y sabiendo que muchas de ellas conviven aún. No es que una ha desechado a la otra, conviven y van y vienen en el tiempo. Es un texto que después yo voy a apuntalar con algún power y algún video seguramente. No es de fácil lectura, pero se supone que el año pasado le habían dado una recorrida, entonces entre lo que vieron el año pasado y a ver si podemos generar finalmente un resumen concreto. Me la paso enderezándome los anteojos porque están torcidos, absolutamente torcidos. Bueno, nos estamos viendo.